Hola a todos, un videito para invitaros a que os animéis a venir al retiro que vamos a hacer en Asturias. Estamos ahora con toda la organización, con muchísima ilusión. Vamos a reflexionar de temas muy profundos. Por ejemplo, sobre el perdón, sobre las relaciones conscientes, la manifestación del alma gemela, cómo vivir el presente. También vamos a convivir. Hay una excursión programada para Covadonga. También un concierto, vamos a brindar un concierto. Covadonga es muy bonito, tiene detrás toda una historia legendaria, es un santuario. Además de eso vamos a hacer dinámicas, vamos a hacer ejercicios introspectivos de autoconocimiento para conocernos mejor, meditaciones para indagar en nosotros mismos. Está viajando gente de todo el mundo, vienen 7 personas de México, una persona de Canadá, una persona de Costa Rica. Os invitamos a todos y a todas, está toda la información en el link que les dejamos debajo y la verdad que estamos muy ilusionados de compartir esta vivencia con todos vosotros. Y Adiós. Vamos a llevar una sorpresa. Os voy a contar cómo llegó la vía de la maestría. Bueno, sabéis que todos nosotros somos canales para el amor, fuimos creados y concebidos con ese propósito. Si bien es algo que tenemos que elegir libremente y estamos en este plano divagando hasta que nos decidimos a ser aquello para lo que fuimos concebidos, para lo que fuimos creados, hasta que decimos, sí, Padre, adelante, quiero ser ese canal del amor perfecto, del amor divino. Quiero ser aquello para lo que fui concebido. Vale, pero para poder expresarnos como canales del amor, es necesario que aprendamos a despejar los obstáculos al amor que hemos creado dentro de nosotros mismos. Es decir, el ego, los miedos, la culpa, la indignidad, la limitación y todos sus derivados. Tenemos que sanar todo eso para poder ser canales del amor perfecto, ¿vale? Lo que decía un curso de milagros, el plan de estudios es el mismo para todos. Tú no puedes elegir cuál es el plan de estudios, solo puedes decidir cuándo vas a integrar, cuándo vas a sanar, cuándo vas a disolver el ego, cuándo vas a aprobar el plan de estudios. Vale, pues hay unos seres, unas almas, unas almitas bellas que ya han trascendido este plano, que nos están guiando desde otros planos y que nos facilitan herramientas, libros, caminos espirituales para aprobar ese plan de estudios que consiste en convertirnos en canales del amor perfecto. Entonces, hay unos seres que nos guían para que efectivamente nosotros podamos integrar todo eso, disolver el ego y sanar. Uno de esos seres a los que le tenemos mucha devoción por todo lo que representa culturalmente para nuestras religiones y para nuestra tradición sociocultural judeocristiana, católica, en concreto de los hispanohablantes, es Jesús. Jesús y sus amigos, que él dice llamar el linaje. Nos están guiando, nos están acompañando y nos facilitan diferentes textos, diferentes libros que nos sirven de guía y que nos sirven de brújula, de GPS, para poder aprender a ser canales del amor y para poder trascender este plano. Vale. Uno de esos libros, de esas guías, es un curso de milagros. Un curso de milagros llegó a mi vida en enero del año 2013. Y yo de pronto sentí, me latía el corazón cuando lo tenía en mis manos. Era como que sentía que lo tenía que estudiar y me daba muchísima dicha y a pesar de que era un libro pesado, de tapas duras, incómodo, difícil de leer, mal escrito, porque había un montón de frases inconexas, pero había algo dentro de mí que me guiaba, yo como que sentía paz cuando me imbuía en el estudio del libro, ¿no? O sea, yo creo que eso nos ha pasado un poco a todos, como que en determinado momento de nuestra vida sentimos que la vida nos llevaba a estudiar un curso de milagros, ¿vale? Empecé a estudiarlo, ya os dije, en el año 2013, me pasé 2013, 14, 15, 16 estudiándolo exhaustivamente, subrayándolo, lo llevaba conmigo a todas partes, me lo sabía de memoria, me sabía de memoria los ejercicios. Bueno, ¿qué pasó? Que me volví fundamentalista de un curso de milagros, que según yo era el único camino, no había nada más y era el sumum de la... Entonces, la vida que siempre nos está enseñando y siempre nos está mostrando que hay más espacio para la rendición, hay más espacio para Dios en nosotros, hay más espacio para la sanación.
cuando creemos que yo ya, apareció en mi vida un curso de amor. Me invitan a un canal, me invitan a un taller en el año 2018 de un curso de amor. Y yo con unas resistencias brutales, porque yo, ¿cómo que es eso de que hay un libro que es la continuación de un curso de milagros? No, no, eso no, no puede ser. Pero allí fui. Y voy allí y me sentía súper incómoda y la gente hablando de un curso de amor y yo con muchísimo escepticismo mirando alrededor. Y entonces saco una carta. Yo siempre llevo un oráculo. Yo, aparte de que he creado mi propio oráculo y tengo las propias cartas físicas, siempre llevo apps de oráculos en el móvil. Saco una carta. ¿Es verdad que es la continuación de un curso de milagros? Y me sale, yes, sí. Entonces, bueno, me quedé a escuchar. Me costó, no conecté con un curso de amor, porque yo era muy fan de él, yo era muy fundamentalista de un curso de milagros. Entonces, claro, de pronto me rompía todas las estructuras y significaba empezar de cero y volver a estudiar de cero. Pero bueno, ahí me puse y venga, venga. Entonces estuve 2 años estudiando un curso de amor. Sí creo que es una canalización poderosa de Jesús y sí creo que tiene un propósito divino muy potente, pero para mí no fue ese enamoramiento como el que tuve con un curso de milagros. Fue diferente. Digamos que un curso de amor me confrontó con mi sombra, me confrontó con mis heridas. O sea, igual que con un curso de milagros me enamoré, fue un flechazo, empecé a dar conferencias, empecé a tener vídeos de cientos de miles de visualizaciones, pero con un curso de amor ya fue, ¿por qué? Porque me confrontó con el ego espiritual. Entonces fue un aprendizaje más introspectivo, más doloroso. Vaya. Entonces dejo las redes, cierro las redes, me retiro, me alejo. Necesitaba tiempo conmigo misma, necesitaba un periodo de reestructuración interior y llega a mi vida la vía de la maestría. Y yo no lo quería ni leer, no lo quería ni ver, porque ya estaba tan desencantada de lo duro que había sido para mí estudiar en profundidad un curso de amor, que la vía de la maestría me generaba muchísimo rechazo. Y además, yo abría la vía de la maestría, el primer libro, Las cartas de Yeshua, y veía ahí la foto de Yeyem. Y decía yo, si esto de verdad fueran canalizaciones de Jesús, ¿qué necesidad tiene este hombre de poner ahí su foto, de poner ahí su biografía? Esto es ego espiritual, porque fíjate que en un curso de amor sale Marie Perron, pero sale solo el título, y en un curso de milagros ni siquiera sale Helen Schuchman, sale la Fundación para la Paz Interior, pero no hay alguien ahí con un rollo protagónico. Entonces era como que me generaba escepticismo. Y encima lo empecé lo empecé a leer en inglés, porque en aquel momento no existía la traducción al castellano, o al menos yo no la tenía, yo tenía los libros en inglés. Y entre que me daba pereza leer en inglés, que las cartas de Yeshua eran un lenguaje críptico, así un poco poético, y que me daba resistencia a que hablase Yeyem de sí mismo y de su biografía, la historia que cuenta de su gemelo al principio y tal, estuve mucho tiempo con los libros en casa sin mirarlos. Y entonces, a principios del 2020, en plena pandemia, vuelvo a sentir como esa llamada que había sentido en el año 2013 con un curso de milagros. Vuelvo a sentir como que esos libros me interpelan, como en realidad, claro, es un pensamiento de la mente de Dios, que es la gracia divina que te está hablando, que te está susurrando en tu mente y que te está diciendo, ahora es el momento de que abras esos libros. Entonces, con mucha resistencia, como las cartas de Yeshua no me había gustado cuando había intentado empezar a leerlas en el 2019, abro The Way of the Heart, la vía del corazón. Y lo empiezo a leer, y que lo empiezo a leer, y empiezo, wow, empiezo a flipar, digo, wow. Y además, claro, el libro te dice, no leas más de una lección por mes. Tienes que permitir que las gotas de gracia calen en tu psique. No te metas más de una lección por mes, pero el ego siempre cree, no, si está hablando de rendición, esto ya me lo sé. No, si está hablando de perdón, ¿qué me vas a contar si yo estuve 5 años con un curso de milagros? Empecé a leerlo seguido, ¿no? Empecé a leerlo seguido y constaté que el libro respondía a muchísimas de las preguntas que yo siempre me había hecho. Yo siempre me había hecho un montón de preguntas,
Y yo le preguntaba a gurús, a líderes espirituales, a conferenciantes con los que tenía la oportunidad de compartir en eventos y no encontraba nadie que me diera las respuestas. Y de pronto la vida había puesto en mis manos un libro que respondía a todas las preguntas que me había hecho toda mi vida. Yo no me lo podía creer. Entonces me di cuenta que estábamos hablando de un tesoro, que no estábamos hablando de algo desdeñable, que no era algo para pasar de puntillas, para leerlo y subrayarlo. Y entonces fue cuando dije, no, voy a empezar a seguir las indicaciones de Jesús y voy a leerlo tal y como te dice un capítulo por mes. Voy a ir poquito a poco desgranándolo y permitiendo que esta sabiduría me cale. ¿Por qué? Porque no es un aprendizaje cognitivo, no es algo que tú puedas escoger y escribir un análisis de los principales puntos y fortalezas o las principales ideas. Hombre, puedes hacerlo, obviamente puedes hacerlo, pero para permitir que eso te nutra realmente, te estimule realmente y te haga crecer, tiene que transcurrir un periodo para que tú puedas integrar todo eso en tu vida cotidiana. ¿Por qué? Porque es tan mágica la vía del corazón, la vía de la transformación, la vía de la maestría, que a medida que la estás estudiando, te pone esos escenarios en tu día a día para que lo puedas integrar. Te pone situaciones para que lo puedas integrar. Esto también pasa con el estudio de un curso de milagros y de un curso de amor, obviamente, pero yo no lo había vivido de una forma tan explícita como lo viví con la vía de la maestría. De pronto mi vida se transformó en el libro. Si yo estudiaba una lección, la lección del perdón, por ejemplo, lección 3, y yo recordaba que tenía rencor con mi tía, la cuñada de mi padre, porque cuando era niña me acusó de haber robado y era mentira, yo no había robado y yo tenía... Entonces salía a la calle y pum, me encontraba con mi tía en la acera de enfrente y era como, wow, o sea, era como que el libro me ponía en el escenario de la vida real las situaciones que describía para que las pudiese integrar de forma real, de forma vivencial, ¿no? Era un reto, se empezó a convertir en un reto. Entonces esas enseñanzas se convirtieron en algo tan poderoso para mí que me pasé el 2020 estudiando la vía del corazón, el 2021 estudiando la vía de la transformación, el 2022 la del conocimiento y no hice otra cosa. Esos años estuve retirada del mundanal. Tuve la fortuna de poder vivir con poco dinero y estuve simplemente estudiando esos libros. Y en el 23 decidí que quería volver a salir al mundo, que quería volver a grabar vídeos, que quería volver a trabajar y que quería compartir esas enseñanzas que tanto me habían gustado y que tanto habían transformado mi vida. Vale, vamos ahora a las enseñanzas. Vale. Hay una idea principal que a mí me parece poderosísima, que te presenta las cartas de Yeshua, ya te lo dice, aunque se repite a lo largo de toda la vida de la maestría, que te dice, los fracasos del mundo son la bendición del reino, el principio del fin de la ilusión. Es decir, bienaventurados aquellos que fracasan, comillas. A todos nosotros, para que tuviéramos un despertar espiritual, la vida nos sacudió, la vida nos confrontó. Vivimos situaciones extremas, dolorosas, porque gracias a eso comenzamos a anhelar a Dios en nuestro corazón. Porque cuando todo va bien en el plano físico, cuando aparentemente tu vida es maravillosa y tienes el marido perfecto y tienes dinero y tienes los hijos perfectos, nadie se acuerda de Dios. Todos, lamentablemente, esa es la naturaleza humana, nos acordamos de Dios cuando aparentemente fracasamos. Pero cuando constatamos que esos supuestos fracasos en realidad fueron bellas bendiciones que nos hicieron buscar en nuestro corazón las respuestas y que nos hicieron recordar que la verdadera dicha no era de este mundo. Otra de las ideas de la vía de la maestría, el gozo del mundo no es. El gozo del mundo no es. Es decir,
La verdadera dicha es algo que va más allá de este mundo, porque este mundo está constituido como un escenario de juego, de ensayo, de prueba y error, hasta que decidimos desde nuestro libre albedrío convertirnos en la presencia del amor. Y otra de las cosas que nos dice es, cuando tú realmente te conviertas en la presencia del amor, dejarás de lado este mundo como un juguete que se te queda pequeño, pero no lo harás desde la negación, desde el juicio, diciendo, uff, es que este mundo es un desastre. No, lo harás desde la gratitud, porque comprenderás que este juguete que ya se te queda pequeño, como el niño que deja un muñeco o un camión para agarrar un libro, este juguete que ya se te queda pequeño es el que ha hecho que despiertes a tu verdadera naturaleza, a tu naturaleza esencial, y que elijas desde tu libertad convertirte en aquello para lo que fuiste concebido y que constates que lo único que te va a hacer feliz va a ser dar amor. Porque tú puedes conseguir todos los sueños mundanos que quieras. Puedes tener éxito, puedes ganar un Oscar, puedes tener followers, puedes tener un novio estupendo, buen ahorro, puedes tener dinero, un cuerpo escultural, pero lo único que te va a hacer feliz va a ser tu capacidad de extender el amor. Lo único que te va a hacer feliz va a ser amar. De modo que cuando el ego ya se ha cansado de perseguir sueños mundanos y ya se ha cansado de perseguir quimeras, descubre que lo único que realmente le hace feliz es extender amor y que para extender amor necesita a Dios, porque el amor viene de Dios y que además fuimos concebidos no solamente para extender amor, sino para crear lo bueno, lo bello y lo santo, lo bueno, lo bello y lo sagrado. Y para poder crear lo bueno, lo bello y lo sagrado, tenemos que co-crear. Esto a mí me parecía fascinante porque un curso de milagros te habla del perdón, te habla de la rendición, te habla de entregar tu vida al Creador, te habla de pedir guía al Espíritu Santo y entregarle todas las decisiones, pero no te habla de la co-creación deliberada, no te habla del deseo, bueno, sí te habla del deseo de ser especial, pero no te habla del deseo aplicado a la co-creación y a la manifestación. Y wow, de pronto aparece la vía de la maestría que te dice de forma explícita que uno de los objetivos de este camino es aprender a crear como Dios crea, que tiene lecciones enteras basadas meramente en el deseo y en cómo tangibilizar en el plano físico los deseos de nuestro corazón. Y no solamente eso, que te hace entender que todos los episodios de tu vida que tú has juzgado como malos, como fracasos, como agresiones, como dolores, bueno, yo creo que esto también es común a un curso de milagros, te hace comprender que todo ello fue una joya, una gema, una lección, una bendición encubierta, y todo eso es lo que te ha llevado a que hoy estés despierto, a que hoy estés anhelando a Dios en tu corazón, a que te hayas convertido en un ser con la intencionalidad plena de encarnar el amor, es decir, en un Cristo despierto. Y cuando la vía de la maestría empleaba la palabra Cristo, a mí al principio me daba un poco de repelús, ¿no? Porque en el curso de milagros lo emplea también, pero bueno, el Cristo en ti permanece muy quedo, dice, lo menciona así como tangencialmente el Cristo en ti, pero es que en la vía de la maestría ya va a saco con que tú eres Cristo. Y yo, claro, así para un mortal común que siempre hemos visto a Cristo como Jesús en las iglesias, con los altares allí subido, con esculturas y estatuas doradas, y de pronto te dicen que tú también eres eso. Que eso también nos lo dice en un curso de milagros, que somos iguales, que somos hermanos. En un curso de amor nos dice Jesús es tu amigo. Pero digamos que la vía de la maestría ya te dice, bueno, eres Cristo, ya está bien, déjate de rollos, naces como Cristo, ponte a comportarte como tal y ponte a ejecutar tu cristicidad. Tú eres el Salvador del mundo. ¡Wow! Tú eres el Salvador del mundo.
Y nosotros que llevamos escuchando toda la vida en el catolicismo, ¿no? Que el Salvador era otro, que un día iba, que Jesús nos salvaba, que Jesús intercedía por nosotros, por nuestros pecados, gracias a él se expiaron nuestros pecados y que un día iba a volver. Y de pronto te dicen, no, 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 déjate de rollos, es que no va a venir alguien fuera a salvarte. El Salvador del mundo eres tú. Tú, tú, tú eres tan hijo de Dios como yo y tú tienes la misma capacidad de impregnar el mundo de amor que yo. De hecho, fuiste concebido y fuiste creado con ese propósito y eso es lo que tú eres. Y no es ego espiritual decirte a ti mismo, yo soy el Salvador del mundo. No, es lo que tú eres. Lo que es egoico es identificarte a ti mismo como pequeño, como carente, como limitado, como poca cosa, cuando tú eres una extensión de la divinidad y eres el Salvador del mundo. De modo que, ¿a qué esperas para salir ahí fuera a impregnar el mundo con tu aroma de amor y a extender el amor por doquier a todos esos que están dormidos, que no se enteran de nada, pero que sus corazones están implorando por un poquito de amor? Y tú puedes traer el cielo a la tierra. Tú que me estás escuchando ahora, tú que no te sientes nada especial, tú que piensas que tu vida es una mierda, tú que piensas que a ti no te pasan cosas importantes. Si tú eres el salvador del mundo y si te pasan cosas importantes porque cada día, desde el momento en el que decidiste despertar, toda la creación conspira a tus pies para proveerte de oportunidades a cada instante para que seas Dios en la tierra. Porque Dios no tiene manos, Dios no tiene piernas, no tiene ojos. Tú eres el instrumento de Dios en la tierra y eso es ser Cristo. Ser Cristo es ser Dios en la tierra y tú eres el que puedes traer el cielo a la tierra. Y sí, estamos en un plano un poco tenebroso, no lo vamos a negar, la ilusión de separación, impregnado de miedo, caos, conflicto, guerras, ¿no? Pero es el escenario perfecto si le quitamos el juicio y empezamos a ver la perfección que subyace detrás de cada escenario para que podamos poner amor, para que podamos ayudar a otras almas a florecer, para que podamos florecer en el amor propio y aprender a amarnos nosotros mismos tan profundamente, habiendo extirpado cualquier pensamiento temeroso de nuestras mentes. Es el escenario perfecto para encarnar la presencia del amor. Y no tenemos que hacer nada, lo único que tenemos que hacer es ser, levantarnos de la cama con ese propósito y a cada día acontecen un montón de oportunidades de amar. Si estamos atentos. Yo, por ejemplo, ahora cogí el móvil, me escribió una chica por Instagram. Covadonga, soy nutricionista, no tengo dinero, no sé qué hacer, no funciona, estoy buscando trabajos, no sé qué, no consigo dinero. Y mi primera reacción humana y mundana es, tía, yo qué sé lo que tienes que hacer. ¿Cómo voy a saber yo lo que tú tienes que hacer? Pero me detengo, respiro. Padre, usa mi vida. Háblale a través de mí. ¿Qué le quieres decir? Y claro que a veces da pereza y a veces cuesta y qué pesada esta tía y me pregunta a mí, yo qué sé, pero te detienes, preguntas, ¿qué le puedo decir? ¿Qué puedo decir o hacer que potencie la vida de este ser? Y automáticamente me vino, dile que se centre en el deseo de su corazón, que deje de buscar trabajo por doquier, por todos lados y que se centre en lo que realmente quiere. Y le mando un audio y le digo, Florecilla, céntrate en el deseo de tu corazón. Haz, y me contesta, ay, gracias, era la respuesta que necesitaba. Y es que en el fondo es muy sencillo, porque nosotros estamos pensando muchas veces, tengo que encontrar una pareja para poder amar, tengo que tener un hijo. ¿Cuánta obsesión hay por la pareja? Que si Tinder, que si tal, ¿cuánta obsesión por el hijo? El otro día yo hablaba con una chica que 120.000 euros, gestación subrogada, se fue a Estados Unidos. Y en realidad no necesitamos un hijo para amar. No necesitamos una pareja para amar. Desde el momento en el que nosotros dijimos, Padre, quiero despertar, cada instante
es un portal en el que si estamos presentes, aparecen personas a las que podemos amar. Y ese es el verdadero, bueno, a ver, claro que está muy bien amar a tu hijo, pero lo verdaderamente sanador es tener la capacidad de amar al que la vida te ponga enfrente. Ese es el reto. Amar a tu hijo es muy fácil. Bueno, no tan fácil, porque cuando se ponen adolescentes se ponen terribles, pero el reto es amar al panadero, amar al cartero, amar al pesado que te está dando la vara por el Instagram, ¿no? Entonces, a mí, ¿qué me enseñó la vía de la maestría? Pues me enseñó muchas cosas fundamentales. Me enseñó a crear deliberadamente, que era algo que no había aprendido con el curso de milagros. Me enseñó a dejar de juzgar los eventos como malos o buenos y empezar a vivir la vida desde la neutralidad. Me enseñó a amar lo que es, a abrazar lo que es, a comprender que si algo está ocurriendo es porque es lo mejor para mí y yo no sé nada. Yo desde mi mente ego no sé nada, de modo que a veces ocurren escenarios que te sobrecogen. Yo qué sé, en enero yo tuve una inundación en un piso, en un apartamento que me acababa de comprar, una inundación, un desastre, un montón de dinero, no tenía seguro. Y tú dices, wow, pero ¿por qué? La pregunta no es por qué, sino ¿para qué me está ocurriendo esto? Porque cuando aprendes a vivir la vida desde la neutralidad y a abrazar tu creación, a eso me enseñó la vía de la maestría, a abrazar mi creación, a respirarla, a confiar en lo que está aconteciendo, aunque mi mente racional no lo entienda, aunque mi mente racional diga, una inundación ahora, que me acabo de gastar el dinero en un apartamento cuando peor me venía. Pero lo respiras, lo permites, confías en ese evento y confías que son tus miedos que están viniendo, tu miedo a la escasez, tu miedo al dinero, tu miedo a gastar más de lo que tienes, tu miedo a lo que sea. Y confías en que está viniendo ese escenario a tu presente porque tú eres más grande que los escenarios que la vida te presenta y tú tienes la capacidad de abrazar eso. Y cuando lo permites, lo respiras, lo abrazas, lo trasciendes. Y de pronto aparece un albañil, bueno, esto fue lo que me pasó a mí, que había estado haciendo una obra en casa y que tenía parte que ver con esa inundación. Me dice, no te preocupes, que lo cubre mi seguro de responsabilidad civil. Y aparece la solución. Cuando tú, en lugar de contraerte por el miedo, como hacíamos antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando te contraes por el miedo? Que ese escenario vuelve al presente y vuelve al presente y vuelve al presente, pero hasta que ese escenario deje de tener poder sobre ti. Porque ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué estamos aprendiendo? A poder amarlo todo, a poder abrazarlo todo, a que este mundo ilusorio ya no tenga poder sobre nosotros. ¿Por qué Jesús tuvo que vivir un escenario de crucifixión, humillación pública, que le vilipendiaran delante de sus amigos, que le humillaran delante de su madre? ¿Por qué tuvo que vivir todo eso? Porque eran sus miedos más profundos y porque fue capaz de vivirlo desde la neutralidad. Ojo, no al principio. Él tuvo sus momentos de miedo, duda. Él fue humano, exactamente como nosotros, y vivió los mismos escenarios que estamos atravesando nosotros, los mismos miedos, pero decidió confiar en el evento. Decidió permitir el evento. Él podía haber salido huyendo la noche antes porque él sabía que le iban a atrapar, sabía que le iban a detener. Podía haber huido, pero decidió permitirlo, confiar en ello, respirarlo profundamente. Y de ese modo lo pudo trascender porque fue capaz de amar en ese escenario y fue capaz de mirar con perdón al hombre que le estaba clavando en la cruz, a su verdugo, que por cierto, su verdugo tuvo un despertar espiritual a raíz de ese escenario y nos cuenta también en la vía de la maestría que ese verdugo a día de hoy es Saint Germain y ambos son muy amigos. Y nos dice que lo extrapolemos a nuestra experiencia. ¿Quiénes son nuestros verdugos? Porque nuestros verdugos son las personas con las que hemos hecho un pacto álmico para que nos reten en este plano, para que nos lleven a nuestros límites, porque allí donde tenemos un límite es donde tenemos un miedo, es donde no amamos, es donde vivimos condicionados y es donde nuestra mente ego todavía tiene poder. De modo que la vida nos empuja a nuestros límites, nos empuja a todo lo que nos aterra, nos empuja a vivir justo los escenarios que no queremos vivir. ¿Por qué?
porque cuando los vivimos nos liberamos de condicionamientos. Cada vez que vivimos uno de esos escenarios nos hacemos más libres, nos hacemos más poderosos, más espaciosos y aumenta nuestra capacidad de amar, ¿vale? Bueno, esto de hoy no es una conferencia, es un taller. Entonces yo quiero que hagamos un ejercicio para poder entender cada uno de nosotros esos escenarios que nos presenta la vida. Yo me estoy formando con JM. Yo hago sus cursos en inglés y tal, y él habla mucho de la palabra inglesa, dice edge, ¿no? Edge, que es como un límite. No sé cómo traducirlo al castellano, es como una frontera, como un límite. Entonces, ahí donde todos tenemos una frontera, donde todos tenemos un edge, donde todos tenemos un límite, donde todos tenemos un miedo profundo que de alguna manera nos condiciona e inconscientemente lo tratamos de evitar. Y como lo tratamos de evitar, tenemos una programación egoica y unas estrategias egoicas adaptativas de condicionamientos mundanos justo para evitar ese miedo. Entonces la vida nos presenta ese miedo para liberarnos. Por ejemplo, el rechazo. Nos da mucho miedo el rechazo, vivimos muy condicionados por la opinión de los demás, nos da mucho miedo lo que los demás puedan pensar de nosotros. Por eso la vida nos presenta rechazos, porque cada rechazo nos hace más libres, nos hace más fuertes, nos hace más poderosos. Vivimos menos condicionados tratando de agradar y de complacer y de quedar bien. Y cada rechazo que vivimos nos permite ser más auténticos porque ya no estamos tratando de evitar que eso ocurra. Bueno, vale, vamos a hacer el ejercicio, cogemos papel y boli y vamos a respirar profundo y vamos a preguntar, ¿cuál es el conflicto que se repite en mi vida? Siempre hay algo que se nos repite. Hay gente que se le repite la traición, hay gente que se le repite el rechazo, hay gente que se le repite las adicciones, no sé. ¿Cuál es el conflicto que se repite en mi vida? Y ahora nos preguntamos, ¿deseo liberarme de ese conflicto para siempre? ¿A qué tengo miedo? ¿A qué tengo miedo? Si lo podemos escribir mejor, ¿vale? ¿Qué escenario estoy tratando de evitar? ¿Y qué hago para evitar ese escenario? ¿Qué cosas hago para evitar ese escenario? ¿Cuáles son mis estrategias egoicas
complazco, seduzco, manipulo, adulo, dependo, me pongo de alfombra, domino, lidero, compro el amor. ¿Qué hago para evitar ese escenario? Me conformo, me adapto, me limito, me siento pequeño, me hago protagonista, me hago secundario. ¿Qué hago para evitar ese escenario? Aparento seguridad, me pongo chulo, ostento, voy demostrando por la vida, dejo de comer, llamo la atención, critico, juzgo, me comparo. Vale, identifico mis estrategias egoicas, complacer, agradar, quedarme callada, destacar, ser el mejor. Y me doy cuenta que debajo de todas esas estrategias estoy tratando de ganarme el amor, que todo eso lo hago porque tengo miedo a que no me quieran. ¿Por qué creo que he de hacer eso para ganarme el amor? Soy consciente de que ese conflicto que se repite en mi vida me está liberando de esa estrategia que yo hago para ganarme el amor. Ese conflicto está ocurriendo para que yo deje de tratar de ganarme el amor y comprenda que esto no va de ganarme el amor, que yo ya soy el amor y que tengo que darlo, no ganármelo. Soy consciente de que ese problema me está liberando y de que es una bendición encubierta.
¿Qué pensamientos he albergado para crear ese conflicto? Vale, Padre, te entrego estos pensamientos de miedo y ahora vamos a escribir por qué pensamientos potenciadores lo podemos sustituir. ¿Qué pensamientos, qué creencias podemos tener para que ese conflicto desaparezca de nuestras mentes? Pensamientos tipo, las personas que son para mí llegan fácilmente a mi vida. Nada real puede ser amenazado. Si alguien sale de mi vida, es porque ahí no había amor real. No tengo que demostrar nada. Soy una mariposa. No puedo pretender que las orugas lo entiendan. Soy una persona muy interesante que merezco mucho la pena. Es un privilegio estar conmigo. No tengo que destacar para que me quieran. Soy digna tal y como soy. Y ahora vamos a escribir cada uno los pensamientos potenciadores para que ese conflicto deje de aparecer en nuestra vida. ¿Para qué he creado ese conflicto? Y ahora escribimos, ¿para qué he creado ese conflicto?
Y ahora vamos a visualizar a la persona que crea esos conflictos, a una de las personas o a varias de las personas que crean ese conflicto en nuestra vida, y le vamos a decir, gracias por traer a mi vida los miedos de mi mente. Gracias por ayudarme a sanar. Gracias por impulsarme y liberarme de condicionamientos. Gracias por hacerme más fuerte, más poderosa. Gracias por enseñarme a relacionarme desde la igualdad, porque si no hay igualdad, no hay amor. Gracias por empujarme fuera de mi zona de confort. Gracias por hacerme crecer. Gracias por representar los miedos de mi mente. Y ahora vamos a hacer una pequeña meditación. Gracias, Padre, por todos los fracasos en mis esfuerzos, en mi plan, porque esas frustraciones me llevaron a buscarte más profundamente. Gracias por transformar mi mundo en el contexto para mi despertar. Gracias por permitir que el anhelo de mi corazón me llevase más profundamente hacia ti. Celebro y me regocijo en el reconocimiento de mis fracasos, el principio del fin de la ilusión. El fracaso del mundo es la bendición del reino. Continúa, Padre, trae el fracaso absoluto a mi mente y a mi sentido del yo separado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Mis pensamientos no significan nada. Toma las decisiones por mí mientras yo permanezco en el deseo de ti. Nunca he tenido una vida. La vida siempre ha estado esperando a tenerme y yo he estado interfiriendo. Esa interferencia es la raíz del sufrimiento. Esa interferencia es el control que es ego y es lo opuesto a la confianza. Padre, me abro a la verdad. Me abro a asumir la total responsabilidad de mi experiencia. ¿Qué no estoy aceptando, Padre? ¿A qué me estoy resistiendo actualmente? Permito que la calmada y silenciosa voz del Espíritu Santo, emerja y pido guía para un asunto que me preocupe. Padre, ¿cuál es tu voluntad para mí en este asunto?
Me abro a confiar en lo invisible. Quiero convertirme en un canal del amor de Dios. Regreso a la simplicidad de una mente vacía, de un no saber, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque por mí mismo no hago nada, pero el Padre a través de mí hace todas las cosas. Me abro a ti, Padre. Adelante. Toma el control de mi mente. Toma el control de mi vida. Hágase tu voluntad. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo amar? Padre, te entrego mi vida. Mi vida no es mía, sino tuya. Me abro a vivir tu plan para mí. Sé que tú tienes un plan para mí y que solo el plan de Dios para la salvación puede tener éxito. Sé que tu voluntad es mi perfecta felicidad. Me abro a vivir tu plan. Me entrego plenamente a tu plan. Haz lo que quieras con mi vida. Gracias porque soy consciente de que no vivo momentos ordinarios y todo es tu plan perfecto para la sanación. Gracias por presentarme los eventos que me alteran, porque esos eventos me sanan. Me abro a ser esa mente que confía en la fuente de su creación, permite todas las cosas, confía en todas las cosas, abraza todas las cosas y trasciende todas las cosas. Gracias por tu inspiración en perdonar y ver la inocencia de mi hermano. Vamos, Padre, limpia el sótano, pisa el acelerador, haz lo que quieras con mi vida. Trae a mi vida las experiencias necesarias para que pueda disolver mi ego. Tú conoces el camino a casa. Muéstrame tu plan para mí a cada momento. ¿Dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga? Vamos poco a poco abriendo los ojitos. Esto es la primera lección de la vía del corazón. Nos dice que le demos permiso al Padre para limpiar el sótano, es decir, para confrontarnos con todos nuestros miedos, para poder abrazarlos y para poder sanarlos. Es ese permiso de, Padre, haz con mi vida lo que sea necesario. Yo quiero volver a casa, yo quiero sanar, de modo que si es necesario, tráeme los eventos que me alteran, tráeme mis miedos, porque eso me sana. Esa es la rendición absoluta con la que comienza la vía del corazón.
el darle permiso al Creador para que limpie el sótano y para que traiga a nuestra vida todo aquello que sea necesario para nuestra evolución, para nuestra sanación, para sanar la sensación de separación con Dios, para que volvamos a constatar que somos uno con nuestro Creador, que no estamos separados. A partir del momento en el que damos permiso, decimos, Padre, limpia el sótano, a partir de ahí tenemos que confiar en todo lo que acontezca. Aunque ocurran cosas que no nos gusten, y tratar cada vez más de vivir esas mismas cosas que antes juzgábamos desde la neutralidad, entendiendo que si están ocurriendo es porque ahí hay una joya, una gema, una bendición encubierta, una lección. Hay algo para mí que yo puedo aprender, un miedo que puedo sanar. Puedo abrazar lo que es, confiar en lo que es, permitirlo y de ese modo trascenderlo. Entonces, la vía del corazón nos invita a vivir nuestra vida con pasión, conscientes de que no vivimos momentos ordinarios y de que todo forma parte de un plan divino y que todo está conspirando para nuestro crecimiento y que cada instante es una oportunidad. Y entonces podemos vivir plenamente, porque si antes pensábamos, no, es que mi vida no es interesante, no, es que a mí no me pasan cosas, la vida del corazón nos muestra que nos están pasando cosas maravillosas a cada instante, porque nada ocurre por azar. En nuestra vida es igual en magnificencia a cualquier otra vida. Y nosotros tenemos la tendencia a comparar, no, pero es que hay gente que gana Oscars, no, pero es que da igual. Es que en realidad lo único importante es cultivar nuestra capacidad de amar y todas nuestras vidas están conspirando para traernos a nuestro presente situaciones, aprendizajes, oportunidades, para que podamos ser cada vez más la presencia del amor y nos traen al presente aquellos lugares recovecos de nuestra mente en los que todavía no amamos, las situaciones que nos dan miedo, para que podamos aprender a ser la presencia del amor en esas situaciones. Y otra de las cosas que muy importantes que me enseñó la vía de la maestría, que puede parecer muy básica, y lo es muy básico, pero es fundamental, es la gratitud. Nos olvidamos de agradecer. La mente ego pone el foco en lo que no tiene, en lo que le falta, es que estoy solo, es que estoy enfermo, y donde te enfocas se expande. Nos dice, si valoras la desesperación, tu vida será desesperante. Si valoras la soledad, tu vida será solitaria. ¿Por qué? Porque si pones el foco en estoy solo, estoy solo, estoy solo, no tengo dinero, no tengo dinero, donde te enfocas se expande. Por el contrario, si empiezas a poner el foco en la gratitud y agradeces el poquito de dinero que tienes, agradeces ese café que te tomaste con tu madre o con tus amigas, agradeces esta compañía de este momento que estamos aquí conectados, personas de todo el mundo. Empiezas a poner el foco en lo que sí tienes, empiezas a agradecer, entonces eso se convierte en una onda expansiva, y donde te enfocas se expande y si agradeces, agradeces y agradeces, hay un momento que tu vida se impregna de dulzura y si agradeces y valoras y pones el foco en recibir amor, tu vida empieza a devolverte ese amor. De modo que vamos ahora a cerrar los ojitos y vamos a agradecer todas las bendiciones de nuestra vida, porque esto es muy importante, poner el foco en agradecer y seguir cultivando esa mente que no pone el foco en lo que le falta, que eso es lo que hace el ego, sino que pone el foco siempre en la gratitud, entendiendo que no vive instantes ordinarios, entendiendo que todo lo que acontece forma parte de un plan mágico, entendiendo que la vida nos ama a cada uno y nos está presentando exactamente lo que necesitamos, entendiendo que hay un plan para mí, que puedo soltar el control, que puedo confiar
y que tengo que sentir gratitud, aunque solo sea por el mero hecho de estar vivo. Ahora vamos a dedicar unos minutos a agradecer todos, ¿vale? Yo voy a cronometrar 5 minutos de gratitud. Quien quiera, quien prefiera, lo puede escribir. Bueno, y ahora en el tiempito que nos queda poco tiempo, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta y comentaros que mañana seguimos con este taller a la misma hora. Y además mañana tengo una sorpresa. No os lo voy a decir ahora, pero mañana tengo una sorpresa para todos los que decidáis participar. Y ahora nada, me queda poquito tiempo a ver quién quiere hacer preguntas.
No sé si conocéis la vía de la maestría, si la habéis estudiado, si os gusta, si alguien quiere decir algo al respecto de la vía, de cuáles han sido sus principales aprendizajes con la vía. Comentaros que la vía trata una lección distinta, un tema distinto cada mes. Hay una lección que se enfoca en la rendición, hay otra que se enfoca en la presencia, hay otra que se enfoca en el perdón, hay otra que se enfoca en el deseo, hay una que se enfoca en las llaves del reino, que son el permiso, la intención, la rendición y el deseo. Hay otra que se enfoca en el amor incondicional, otra que se enfoca en el miedo, otra que se enfoca en las creencias, otra que nos enseña a abrazar la creación y vivirla desde la neutralidad, otra que se enfoca en el silencio, otra que se enfoca en la gracia. Y digamos que es muy bonito porque a medida que vamos avanzando, vamos teniendo un mes para reflexionar acerca de conceptos tan poderosos, de conceptos tan ricos. Y cada vez que lo lees, descubres cosas que se te habían pasado por alto la primera vez que lo leíste. De hecho, en las instrucciones para el estudio, Yeshua te dice que lo leas varias veces a diferentes horas del día, que lo leas y que lo escuches. De modo que a medida que vas escuchándolo, leyéndolo, analizándolo, vas descubriendo nuevas cositas que te habían pasado por alto las primeras veces y vas profundizando más y más en esos conceptos tan importantes, ¿no? Para ir poco a poco despejando los obstáculos al amor que hay en ti y aprendiendo a entregarle todas las decisiones al Espíritu Santo. ¿Cómo se aprende a escuchar la voz del amor, la voz del Espíritu Santo, esa parte de nuestra mente que es divina y que está conectada con la mente de Dios, esa parte de nuestra mente en la que todos somos el mismo ser, en la que podemos descubrir la unidad, esa parte de nuestra mente que cuando lee las enseñanzas de Jesús, cuando lee el curso de milagros o la vida de la maestría, lo lee y sabe que eso es cierto, le resuena y sabe que eso es la verdad. ¿Por qué sabe que eso es la verdad? Porque puede reconocer eso. Porque quien lo dice lo es. Tú puedes reconocer eso porque tú eres eso. Porque hay una parte de tu mente que cuando lee eso dice, wow, ya sabe eso. Porque eso es lo que de verdad, lo que tú de verdad eres. Porque eso es lo que somos esencialmente. Y en ese espacio somos un mismo ser. Y en ese espacio podemos reconocer la verdad. ¿Cómo aprendemos a conectarnos con esa parte de la mente y a entregarle todas nuestras decisiones? Con el silencio, la respiración. La voz del ego siempre habla. Un segundo, Cele ha levantado la mano, ahora te contesto, Cele, pero voy a terminar con esta reflexión, ¿vale? La voz del ego siempre habla primero. La voz del ego siempre te propone, por ejemplo, debo de coger ese trabajo y la voz del ego siempre te va a decir, claro que sí, agárralo, es un trabajo estable, está bien remunerado. Pero la voz del ser, la voz del amor, la voz del Espíritu Santo surge cuando tú esperas, estás en silencio, respiras. Es como más suave, es más acallada, tarda más. Y es como que te dice, no, pero es que yo quiero ser jardinero. Y la voz del ego te dice, pero ¿cómo vas a ser jardinero pudiendo trabajar en una multinacional si en la multinacional hay mucho mejor salario y hay un empleo estable? Pero la voz del corazón es como, oh, no, pero es que mi sueño es ser jardinero. Y no sé cómo, pero confío en que la vida me va a sostener. La voz del corazón desafía la lógica racional, no es lógico, te saca de tu zona de confort, te lleva a enfrentarte a tus miedos, te lleva a tomar decisiones arriesgadas. No es lógica, pero solamente escuchando a esa voz podemos ser felices y no hay camino para la felicidad. La felicidad es el camino. Bueno, vamos a escuchar a Cele. A ver, Cele, cuéntanos. Gracias, Coa, gracias a todos. Buenos días, Selene. Mi pregunta, Coba, pues digamos que hay dos situaciones que hoy me mueven en mi vida y quería que me compartieras pues de forma muy sencilla cómo puedo trabajarlo pues desde la vía de la maestría, ¿no? Y uno es el proceso de autoperdón, ¿no?
En la lección 3 de la vía del corazón, pues nos habla del proceso del perdón, ¿no? Y sí quisiera como trabajar un poco, que me contaras un poco cómo trabajar la culpa por mis equivocaciones, ¿no? Cómo poder trabajar un poquito alrededor de la culpa, que sé pues que, digamos, el perdón se trabaja en la vía del corazón, en la lección 3 que pues es la que he estado trabajando. Y lo otro en eso de crear, digamos, relaciones más sanas, ¿no? Cómo traer una relación más sana, una relación de pareja más sana. Eso, gracias y Vale, bendecido día para todas. vale, genial, Cele. Bueno, lo primero, el tema de la culpa. No habla de forma explícita de la culpa en la lección 3, pero sí habla de forma recurrente a lo largo de toda la vía del corazón del amor propio. Nosotros, en realidad, tenemos que, si nos dice que a veces albergamos pensamientos asesinos en nuestra psique, que nosotros hemos sido asesinos en otras vidas, que nosotros solamente podemos reconocer esas energías oscuras en otros seres porque nosotros también hemos albergado eso. Es decir, ¿por qué no tiene sentido sentir culpa? Lo primero, porque estamos en un plano ilusorio en el que estamos aprendiendo a base de prueba y error. El propósito de este plano, esto es una escuela. Entonces no tiene sentido que digas, es que siento culpa porque he suspendido el examen. No, porque en realidad no se puede suspender. Estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo las experiencias hasta que elegimos desde el amor. Y cualquier experiencia que hayamos elegido desde el miedo vuelve al presente para que nosotros podamos elegir desde el amor. Nada de lo que hagamos en este plano importa, porque nada de lo que hagamos en este plano es real. Esto es como un sueño. Tú cuando estás soñando por la noche en la cama, tienes una pesadilla, imagínate que en tu sueño maltratas a alguien o pegas a alguien. En realidad es un sueño, ¿no? No es real, no tiene importancia. Pues esto es lo mismo, estamos en un sueño, no importa nada de lo que hagamos en este plano. Adicionalmente, vamos a suponer que hiciste algo terrible, que agrediste a alguien. Si tú agrediste a alguien, esa persona que estaba enfrente es co-creadora de la situación y no es ninguna víctima. Esa persona, si eso ocurrió, es porque esa persona estaba también creando ese escenario y porque esa persona necesitaba esa agresión por X razones. De modo que sentir culpa por algo que hicimos en el pasado no tiene sentido porque todo fue tal y como tiene que ser. Entonces, lo primero que tenemos, lo que sí es muy importante, que nos demos cuenta, todos somos absolutamente inocentes y todos hacemos lo mejor que podemos. Pero cuando la experiencia vuelva al presente, sí estar conscientes y estar presentes para esta vez sí elegir desde el amor. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú en el pasado abortaste y siento culpa porque digo, no fluí con la vida, no escuché la llamada de la vida, que la vida quería tener un bebé a través mío. En aquel momento era inconsciente, tuve miedo y decidí abortar. ¿Me siento mal porque maté a mi bebé? No, no pasa nada. Ese alma ya sabía que iba a encarnar en un cuerpo, perdón, sí, que iba a encarnar en la forma física en un cuerpo que tenía dudas y que probablemente lo iba a abortar. Y ese alma eligió esa experiencia porque por algo necesitaba esa experiencia. Y algo así que dices, es que no lo puedo reparar porque ya aborté. Bueno, es que esto es un caso real que me pasó con una chica, ¿no? Que dice, siento culpa, aborté a mi bebé. Y le decía, no, no, no pasa nada porque realmente ese alma, si tú te vuelves a quedar embarazada, va a volver. O sea, la vida, porque la vida siempre nos lo repite todo para que elijamos desde el amor. Entonces, incluso cuando hemos elegido desde el miedo, que nuestro ego nos cuenta, uy, es algo irreversible, esa experiencia vuelve al presente para que elijamos desde el amor. Y entonces ella me dijo, no, no, si tengo más hijos. Digo yo, pues probablemente uno de esos hijos es esa misma almita que abortaste que volvió y te dio otra oportunidad. Porque la vida no cesa de darnos segundas y terceras oportunidades. Entonces, no importa lo que hicimos en el pasado, no que lo hiciéramos mal, sino cuando en el pasado elegimos desde el miedo. No importa. Lo que importa es que hoy, en el presente, respire, pida guía y elija desde el amor. Y si hay algo pendiente de sanar, no nos tenemos que preocupar, va a volver al presente.
De modo que el pasado, soltarlo, el pasado no existe, la culpa es un concepto que solo existe en el pasado y la culpa la culpa alimenta el ego. Entonces, ¿qué sentido tiene? Todos estamos aprendiendo, todos lo hacemos lo mejor que podemos, todos metemos la pata. Yo el otro día estaba con mis alumnos, yo tengo un curso de la vía del corazón los domingos y se me olvidó grabar. Y hay gente que lo ve en diferido y se enfadaron. Oye, es que te estamos pagando. Y yo, sí, lo siento, claro, lo hice mal, se me olvidó grabar, pero no me voy a machacar, no me voy a comer la cabeza, no me voy a culpar, simplemente voy a tratar de estar más presente para que eso no me vuelva a ocurrir. Y si alguien se quiere dar de baja, pues chico, ¿qué le voy a hacer? Pero no me voy a autosabotear porque el amor propio es fundamental. Y hablarnos bien a nosotros mismos y tener un diálogo sano con nosotros, un diálogo interno de autovaloración es fundamental. Uno, lo primero, porque somos una extensión de Dios y somos dignos solo por ser. No es algo que tengamos que demostrar, ni que nos tengamos que ganar, ni que tengamos que tener logros externos. Somos dignos por el mero hecho de ser. Y lo segundo, porque si tú te hablas mal a ti misma en tu mente, vas a atraer a personas a tu vida que te van a hablar mal. Entonces, la culpa no tiene sentido. ¿Cómo soltamos la culpa? Pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo suelto la culpa? Eso es una elección personal. Tú eliges qué pensamientos albergas en tu psique. Tú eliges qué piedras arrojas al estanque de tu discernimiento. ¿Vas a seguir arrojando una piedra de culpa que te empequeñece, que te lastima, que además atrae gente a tu vida que te faltan al respeto, que te miran por encima del hombro y gente que te trata mal, porque si te estás culpando a ti misma, atraes agresores? ¿En serio vas a estar sosteniendo ese pensamiento? Comprométete contigo a erradicar ese pensamiento para siempre. No albergues ese tipo de pensamientos en tu mente. Yo no le doy cabida a esos pensamientos en mi mente. ¿Y cómo se hace? Es una elección personal. Y tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, todo el poder de cielo y tierra transcurren a través de ti para que elijas no albergar culpa. Segunda pregunta. Me preguntabas cómo manifestar una relación de pareja. Vale, yo tengo un taller de 4 horas sobre esto. Y aparte, lo trabajo de forma exhaustiva con mis alumnos de la vía del corazón. Pero eso es tan largo que ya con el tiempito que me queda no me da tiempo a abordar eso, porque además eso es un tema que yo tengo desgranado en profundidad, lo tengo muy estudiado, porque para mí fue muy difícil, yo tenía los grandes bloqueos en el tema de la pareja, entonces es un tema del que podría estar hablando horas. No puedo hablarte aquí de una cosa que para mí, estoy escribiendo un libro sobre eso, tengo un montón de contenidos acerca de eso, no puedo decirte 4 palabritas de esto. No, para mí ese es un tema muy profundo, muy complejo. Para mí fue muy difícil. Me costó 44 años de mi vida, si bien creo que por fin, por fin. Y lo que sí te puedo decir es que sí se puede tener una pareja consciente, sí se puede manifestar una relación santa en el plano físico. Y el primer paso para poder manifestarla es creerte que sí que se puede. Y lo primero de todo, el deseo de Dios. Tenemos Vale. una pregunta desde YouTube, o sea, hay varias preguntas. Mm. La primera es, Fabiola nos dice, ¿cómo llevar a cabo la vía en el día a día? Antes de Bueno, darle paso a Jacqueline. Ujú. Es que la vía es súper fácil de llevar a cabo en el día a día porque te propone prácticas, cada lección te propone una serie de prácticas para hacer en el día a día. Entonces, por ejemplo, cuando estás con la lección 2, que es la lección de la presencia, te propone que repitas por la mañana 5 minutos, no necesito hacer nada, por la tarde, que te recuerdes que no vives momentos ordinarios, que cojas una actividad ordinaria como sea lavarte los dientes y que digas esto es bueno. Con el perdón te propone pues lo mismo, a cultivar el hábito de no juzgar, aprender a ver la inocencia de tu hermano en cada situación, aunque alguien te esté pinchando, cultivar el perdón, cultivar el autoperdón. O sea, cada lección tiene unas prácticas específicas. La lección del deseo te enseña a desear, Y yo, claro, por supuesto que esto lo extrapolamos a nuestra vida cotidiana y yo con mis alumnos hago prácticas y les enseño a aterrizarlo y les doy ejercicios y lo comentamos juntos, pero la vía es muy
eh, sencilla de entender y muy aplicable de forma cotidiana en el día a día. Muy aplicable. Jacqueline, puedes abrir el micrófono. Ya te lo. Abre el micrófono, Jacqueline. Hola, buenos días a todos. Me Hola, siento buenos muy días. honrada de estar aquí con Coba. Hace unos días soñé con vos y creo que era esta reunión. Wow. Fíjate que me pasa que llevaba 8 años, un poquito más soltera, y abrí mi corazón a una persona eh, con la que estuve casi 9 meses, pero se mudó a otro país y a bordo del avión se despidió, me dijo que en un par de horas me iba a llamar y eso, pero terminó en bloquearme y nunca más volví a saber de él. Por otras personas supe que estaba bien y que en realidad lo que había pasado era que me había bloqueado de WhatsApp. Y eso me llenó un poquito de frustración porque me costó mucho confiar. Y entonces, bueno, resultó así. Después, como a los 2 meses de eso, salí con alguien más y no fue lo que yo esperaba y me di cuenta de que fui consciente de que me estaba conformando y de que no era lo que yo quería. Y entonces empezó a pasar de mí, no me contestaba el teléfono o los mensajes pasaban horas para que me contestara hasta que pasaron 3 días y le dije, sabes que esta no es la forma en la que quiero relacionarme, y se acabó. Eh, pero resulta que después de eso me ha pasado que mi periodo menstrual se ha ido. Mis chequeos médicos y mis niveles hormonales está todo perfecto. Tengo 39 años, voy a cumplir los 40 en unos meses. Y no sé, yo sí creo que algo está relacionado a esto que me está pasando, pero me ha caído como de sopetón que el periodo se me ha ausentado. ¿Pero estás embarazada? No, no puedo estar embarazada porque además tengo una cirugía de trompas, ya tengo un hijo de 20 años, soy madre soltera, y, pero quiero experimentarme en pareja, pero el punto de mi pregunta no es ese, sino ¿cómo crees vos que se puede relacionar esto que me está pasando en mis relaciones con que mi regla se haya ausentado? Porque yo siento que hay una relación, porque en mis exámenes médicos no es una menopausia, no son síntomas de algo precoz en cuanto a la menopausia ni nada, porque la ginecóloga me lo dijo. Pero es como que si yo siento que hay una parte en mí, de mi parte femenina que se quiere anular, eh, A ver, en realidad no le encuentro una respuesta realmente. yo o sea, yo no te puedo decir porque yo no soy médico ni soy experta en temas de enfermedades, ni tengo estudios de biodescodificación ni de bioneuroemoción, yo no sé nada de eso, ¿vale? Pero yo lo que te puedo decir de forma intuitiva, Ujú. sí sé, sí he conocido casos de chicas, que yo he trabajado mucho con eso, que les daba candidiasis, que les daba cistitis y eran incluso herpes labial, ¿sabes lo que es un herpes labial? Y eran síntomas del cuerpo, de que el cuerpo estaba diciendo, no deseo ser penetrado por esa persona, no deseo ser besado por esa persona. ¿Qué estaba diciendo su cuerpo? Te estás conformando con alguien que en realidad no te llena y no estás escuchando tu corazón. Tú identificas que te abriste a dos relaciones que en realidad tú eres consciente de que te estabas conformando, de que en el fondo no estabas escuchando tu corazón, ¿no? Eso sí, ¿no? Vale, entonces, ¿qué puede ser? Que tu cuerpo te está diciendo, mira, para tener este tipo de encuentros sexuales prefiero no tener nada. O sea, puede ser una llamada por parte de tu cuerpo a decirte, porque ¿qué significa? La regla tiene una función que es la menstruación. Cuando no viene, tiene una función reproductiva, ¿no? Que tenemos un hijo. Entonces, puede ser que tu cuerpo te esté diciendo a través de esos síntomas, la función reproductiva no está para este tipo de personas, son personas que nos bajan la vibración, no estás eligiendo, te estás conformando. Y una de las cosas que nos enseña la vía de la maestría, y lo dice de forma explícita, es que el poder de elegir es un sinónimo del amor. El amor
incluye el poder de elegir, porque cuando tú amas, te amas y te sientes digno y te identificas con tu ilimitación y te identificas con tu grandeza y entonces aspiras al pleno en el plano físico. ¿Quién es el que se conforma? El ego. ¿Por qué el ego se conforma? Porque el ego piensa que no va a aparecer algo mejor. Y yo te entiendo, yo también me he conformado, yo me conformé con una relación con un hombre que no me atraía físicamente, pero que yo pensé, bueno, seguro que es sabio espiritualmente y luego resulta que tampoco. Pero cuando tenemos que ser muy, a ver, tenemos que ser muy honestas acerca de una cosa, cuando nos conformamos, en el fondo tampoco los estamos amando a ellos porque no estamos escuchando nuestro corazón y no tiene nada que ver cuando tienes una relación y amas a alguien a quien admiras, a quien puedes respaldar, por el que sientes pasión. No tiene nada que ver que cuando te estás conformando con alguien porque no hay nada mejor y dices, bueno, mejor esto que nada y te autoconvences con variables racionales de, no, es que es un hombre sabio, no. Y en el fondo no te pone. Entonces vamos a ser honestas y sinceras. Mientras nos estamos conformando, no manifestamos el pleno. Y tú dices, uno se fue y te bloqueó, otro, ¿lo dejaste tú? Sí, Bien, un buen paso. O sea, ya estás diciéndole al universo, di no a lo que no quieres para sí. manifestar lo que realmente quieres. O sea, muy bien ahí, ¿vale? Muy bien. Entonces es cuestión de tiempo que tu cuerpo se regularice porque te estás escuchando, te estás respetando y que aparezca algo mejor. Muchas gracias, Coba. De nada, cariño. Tenemos una pregunta por el privado. Nos está diciendo, yo estoy atravesando adicciones activas. Fracasé con los 12 pasos y el curso de milagros. ¿Puede ayudarme con eso? Me cuesta la rendición. Si yo no puedo, me siento fracasada. Bueno, es que, a ver, lo primero que tenemos que entender es que no fracasaron los 12 pasos ni fracasó el curso de milagros. O sea, el ser adicto es un tema tuyo. O sea, ¿cómo sales de ahí? Con la adicción estás tratando de tapar algo que no quieres sentir. Tú no quieres sentir tu miedo, no quieres sentir tu dolor, no quieres sentir tu angustia, no quieres sentir tu frustración y entonces te pones a beber, no sé si a beber o a drogarte. Y está muy bien, pero lo que ocurre, que estás poniendo un parche, que estás poniendo un parche perpetuo. Entonces, ¿qué necesitas tú para salir de eso? Abrirte a sentir plenamente tus emociones. Entonces, quedarte sintiendo toda esa rabia que tienes dentro enquistada, toda esa frustración, toda esa angustia, todo ese dolor, ¿para qué? Para que aflore, para que lo puedas abrazar, para que lo puedas permitir, para que lo puedas sanar, hincharte a llorar, hincharte a sentir. Entonces yo creo respirarlo, respirar todo eso que hay dentro de ti. Yo creo que por ahí, y luego otra cosa muy importante, tener fuerza de voluntad. Yo nunca fui adicta a las drogas, sí las probé. Nunca fui adicta, pero sí probé la cocaína y esas cosas, sí se hace mucho. En mi generación en España, en los 90 se hacía, pero sí fui adicta a las relaciones, sí fui adicta a patrones tóxicos de codependencia. Y cuesta mucho soltar me imagino que lo mismo que a ti soltar el alcohol, pues para mí soltar a un hombre que en el fondo te está maltratando, pero tienes tanto miedo a la soledad que te agarras ahí como una garrapata. ¿Cómo se sale de ahí? Con fuerza de voluntad, reina, con ovarios, con llega un día en el que uno toma la firme decisión de amarse a uno mismo y dice, hasta aquí, basta ya. Y ese día marca, y ese día de qué depende? ¿Depende de los 12 pasos? ¿Depende del curso de milagros? No, depende de ti. Depende de que un día, yo en mi caso, hubo un día que dije, ya se acabó de estar con este que me muestra indiferencia, a tomar por culo. Hay un día que te empoderas y que decides amarte. Y ese día, que es una decisión personal de fuerza de voluntad, de decir, hasta aquí, a partir de hoy comienza mi nueva vida y no voy a volver a vivir, ¿vale? Perdón, no voy a volver a beber, no a vivir, no voy a volver a beber.
Nos preguntan si das la formación completa de la vía de la maestría. Ya sabemos que sí, pero bueno, para que nos cuente. Sí, doy la vía del corazón y la vía de la transformación. Con la vía del corazón empecé un grupo nuevo en enero y con la vía de la transformación empiezo un grupo ahora en abril. Connie, si deseas. Connie, dime. Gracias, Coba. Buenos días. Buenos Muchas días. gracias por tus enseñanzas. Tuve la oportunidad de conocerte aquí en Guadalajara Ah, qué y bueno. te sigo queriendo muchísimo. Y quisiera preguntarte, me siento como que no sé por dónde empezar la vía de la maestría si no he terminado el curso de Connie, milagros. cariño, no te veo, no te veo. ¿Dónde estás? ¿Por qué no cerraste la cámara? No, la Enciende la tengo cámara. abierta. Ay, pues no sé por qué, no me apareces. Bueno, no te veo, pero bueno, te hablo sin verte. Ay, muchas gracias. Ahora te veo, ahora te veo. Ay, Mira, muchas gracias, Coba. te cuento, eh, no tienes por qué haber acabado un curso de milagros. Un curso de milagros es un camino para intelectuales, para gente muy mental. No es un camino para todo el mundo. Hay gente, a mí me encantaba porque yo fui súper mental, súper intelectual, entonces a mí me encantaba en aquel momento de mi vida, pero no tiene por qué ser un camino que conecta contigo. La vía de la maestría es mucho más sencilla, mucho más fácil, está escrita en un lenguaje mucho más comprensible, es más aterrizada, con ejemplos prácticos. O sea, no tienes por qué terminar uno para acceder a otro. Lo que sí haría yo en tu lugar, yo haría un oráculo y preguntaría, ¿sabes cómo se hace un oráculo? Sí, Pues yo más, haría eso. más o menos. ¿Lo explicas tú? ¿Le explicas tú a la gente cómo No, se hace un oráculo? No, mejor tú. tú, venga, tú. Es como confiar bueno, para mí ese tipo de métodos es como el manejar tu propia energía, pero a través de cartas o información o no sé, por medio de, ¿Pero sabes cómo se hace de un res- oráculo? No, en realidad Mira, no tú, sé tú cómo. tienes cartas, bueno, aquí no tengo ninguna carta, pero No bueno, tengo, pero coges sigo. papeles y escribes en un papel en blanco un curso de milagros y en otro papel escribes la vía de la maestría, los doblas y las barajas sin saber qué pone cada papel. Y dices, Divino Creador, guíame, o Yeshua, yo qué sé, guíame, ayúdame a tomar cuál de los dos caminos está más en alineamiento con mi corazón y me va a hacer crecer más. Y sacas una carta, un papel, y haces lo que te diga ese papel. Ok, es como plantear todas mis dudas, porque puedo leer las cartas de Joshua, y no termino nada y no concreto nada. No, Y es yo, que eso sí, a ver, yo eso sí te lo diría. Eso sí es muy importante, porque yo veo a un montón de gente con un picoteo espiritual que hacen 20 cursos a la vez, van con 5 maestros, spiritual shopping. No, a ver, mm, vamos a foco, coge un camino, el que sea, como si quieres coger el budismo, me da igual, coge un camino y ese camino a saco con él hasta el final. Céntrate en una disciplina y esa disciplina hasta el final. Yo conozco gente que están haciendo a la vez el curso de milagros, el curso de amor, la vía del corazón, claro, no hacen nada, porque picotean de todo, pero no integras nada cuando estás haciendo todo a la vez. Es muy importante que cojas un camino y que te centres ahí. Y si las instrucciones dicen una lección al mes, igual te aburre porque ya la leíste 3 veces y dices, es que prefiero leer una cosa distinta. Ten la disciplina y ten el compromiso de seguir las pautas y si hay que leerla 4 veces, porque resulta que descubres matices, descubres cosas que no habías captado en la primera ocasión que la leíste. Y al ego le encanta picotear y le encanta saber de todo y no profundizar en nada. Y una de las estrategias que el ego espiritual utiliza para no avanzar es no profundizar en nada. Por eso es muy importante elegir un camino y comprometerse plenamente con ese camino al 100%. muchas gracias, Coba. Muchas gracias. Mm. Bueno, yo A creo que ti, cariño. tenemos otra pregunta desde YouTube. Carolina nos dice, solté un trabajo en el que no me sentía cómoda y estoy en un punto de mi vida que me siento en un vacío, porque es como si todo se hubiera juntado.
¿Cómo puedo manejar todas estas situaciones? ¿Cómo puedo manejar la ansiedad? Muchas gracias. Soltó un trabajo que no le gustaba y tiene miedo al salto al vacío, ¿no? Bueno, nada, eso Sí, es normal. A ver, es normal cuando soltamos un trabajo estable, tenemos mucho miedo. ¿Por qué? Porque antes había como una estructura que nos daba el dinero y de pronto nos vemos como, ahora cómo voy a ganar dinero, ¿de qué voy a vivir? Entonces es un miedo muy profundo, es el miedo a la supervivencia. Yo me acuerdo cuando di ese salto, cuando dejé mi trabajo bueno, me despidieron, pero hubiera podido seguir trabajando en una multinacional farmacéutica si hubiera querido. Me hicieron una oferta de Roche de la competencia, pero yo en ese momento sentía que no quería seguir trabajando en una empresa, di el salto al vacío, me da muchísimo miedo, tenía 33 años, yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Ya soy muy mayor para reinventarme, todo mi currículum, yo era economista, todo mi currículum estaba orientado al ámbito empresarial, tenía un máster en marketing, había trabajado siempre en marketing de multinacionales farmacéuticas y era como, ¿qué hago ahora? O sea, yo sentía que quería dedicarme a esto, pero además imagínate, en el año 2013 que apenas había gente que hacían esto, ¿no? Y yo me acuerdo que lloraba de miedo, del miedo que me daba, el miedo al dinero y cómo voy a ganar dinero y cómo me va a conocer la gente y quién me va a querer pagar y de qué voy a vivir. Y lo respiraba y poco a poco, cuando tú confías, cuando tú fluyes, te das cuenta que es mágico. La divina providencia existe. La vida nos sostiene, la vida nos ama y el dinero, cuando empiezas a confiar en la vida, cuando dejas de pensar en esos miedos y cuando respiras profundo esos miedos, el dinero empieza a fluir. Empiezan a aparecer clientes, empiezan a aparecer personas que te contratan sesiones, empiezan a aparecer personas que quieren pagarte, empiezan a aparecer personas que valoran tu trabajo y que lo pagan. Y llegó un momento que lo conviertes en tu profesión y es muy bonito. Y claro que es aterrador ese salto al vacío tan joven, porque hay gente que se dedica a esto, pero tienen su jubilación o tienen sus rentas, pero tan joven, es decir, voy a dedicar el resto de mi vida a esto, ¿cómo voy a vivir de esto? Pero la vida te sostiene y la vida te manda clientes y la vida te pone personas dispuestas a pagarte. Ya verás. Confía, confía, da lo mejor de ti y ya verás cómo empiezan a aparecer personas que te pagan. Y y te entiendo, ¿eh? Es un miedo súper profundo, lo transité, sé lo que es aterrador, es aterrador. Es decir, ¿cómo voy a pagar el alquiler? ¿De qué voy a vivir? Pero a medida que vas confiando, poco a poco lo vas trascendiendo y mágicamente la vida empieza a mandarte dinero. ya no tenemos más preguntas, no hay más manitas levantadas. Pues nada, chicas y chicos, ha sido un placer compartir con vosotros. Gracias por el espacio, gracias a todo el equipo de UCDM Universal que hacéis una gran labor en esta plataforma.